De verdad que hay que fastidiarse por no decir algo peor. Para una vez que empiezo a ver la serie de moda, ¿me vais a hacer spoiler o qué? ¿Vais a comentar? Es que llegas tarde, macho. Es que hay que ponerse un poco las pilas. Ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que ya la habéis visto todos? La del... Escúchame, te lo llevo diciendo semanas, Fran. Ya. Tienes que ver esta serie. Sí, ya. Pues tío, pues ahora te vas a comer el spoiler por todos sus sitios, claro. El problema de los 3 cuerpos, pues se lleva por el cuarto. Lo que dice, 2 episodios llevo yo. No digo el cuarto cuerpo. Ya, pues nada. Entonces, queridos Mindfactors, si estáis como yo, que no habéis visto la serie entera, alerta spoiler, ¿vale? O sea, quiero decir, tampoco nos vamos a ahorrar detalles. Yo me voy a enterar de todo ahora antes de ver los siguientes episodios. Y si no, pues esperáis y lo escucháis más adelante. Pero si queréis entender la serie, escuchad otro podcast. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de hacernos auto-spoilers, es que somos los más listos del barrio, de verdad. Que da gusto. Alberto Espinosa, así somos. Así es la cosa. Así nos señor. puteamos a nosotros mismos, no solo a los Bueno, oyentes. básicamente solo te vamos a putear a ti. Ah, es verdad, es verdad. No cambia la cosa, Jesús Callejo. Así somos de maravillosos. Nos gusta contar películas y además destriparlas. Y lo que es peor, dar nuestro razonamiento y nuestras conclusiones. Mi conclusión, Sergio, es que hoy voy a sufrir, pero lo voy a hacer por una buena causa que es superior a mi sufrimiento. Bueno, ya sabes que aunque te hagamos un poco de rabia a ti, al resto de la humanidad generalmente nos portamos bien con ella y en esta fase de la temporada estamos colaborando con Médicos Sin Fronteras para ayudar a que se nos quede un mundo un poquito mejor, que falta nos hace. Dicho todo esto, arrancamos este Mindfacts especial sobre el problema de los 3, de los 4 o de los cuerpos que haya por ahí fuera. El problema de los 3 cuerpos, la serie de ciencia ficción de moda, que si no la habéis visto la tenéis disponible en Netflix y no nos pagan por hacer publicidad de ella. Si queréis, empezamos por la parte de la obra en sí misma. Sergio, es una serie que se basa en un libro, no, en varios libros, de hecho, ¿no? Sí, es una trilogía que se llama Recuerdos pasados de la Tierra, de un autor chino que se llama Cixin Liu. Yo reconozco que no he sido capaz de leérmela, lo he intentado 3 veces porque es muy densa y yo creo que tiene algún problema de traducción, pero sí que he visto la serie y sí que sabía de qué iba la obra y la verdad que me ha gustado bastante la serie, me parece que está bien llevada a la pantalla el concepto. Hay que decir que hay una serie adicional a la que vemos en Netflix, que es una serie que se hizo en China y que se puede ver gratuitamente en YouTube. Y que parece ser que es más fiel a la novela original de Cixin Liu y al que sea muy cafetero del asunto y le haya gustado, pues nada, se la puede ver también posteriormente. Es más larga además, si no recuerdo mal, la de Netflix tiene 8 episodios y la otra debe tener como 15 o 16. Y la serie que se acaba de estrenar, este problema de los 3 cuerpos, es la primera parte de la trilogía, o una primera parte. Sí, sería el primer libro de los 3. Sería el primer libro de los 3. No sabemos si va a haber más porque se estaba rumoreando que puede ser que Netflix la cancele. A mi juicio, o por lo que yo estoy escuchando en redes sociales y en mi entorno, a la gente le está gustando, con lo cual en principio debería sobrevivir. Pero es cierto que parece que ha tenido un coste elevadísimo de producción, como ya habéis podido ver, los efectos especiales y bueno, la grandiosidad de la propia serie pues ha debido ser muy cara. Entonces, bueno, estamos hablando de un tercio de la obra y bueno, pues espero que sí que continúe porque a mí realmente sí que me ha gustado. Como yo no puedo hacer spoiler, voy a plantear el tema de la serie, que básicamente tiene 2 líneas temporales, como solo he visto 2 episodios, pues, que son, en la actualidad, digamos, hay un problema, están investigando la muerte por suicidio de diferentes físicos que empiezan a ver en su visión propia, no es algo material, sino que lo ven ellos en sus ojos, una cuenta atrás que va avanzando hacia el 0, momento en el cual se supone que pasa algo que no es bueno, básicamente que se suicidan. Y por otro lado estamos viendo también cómo en una línea temporal pasada hay una mujer que ha sido recluida en un campo de concentración, la revolución en China, y que
se le coloca a trabajar en un centro de investigación donde se van, bueno, probando cositas de cara a la, ¿por qué no?, comunicación con otros seres de otros planetas. Hasta aquí lo dejo para no, bueno, que no puedo hacer spoilers como digo, pero más o menos ese sería el inicio de la historia. Luego se va complicando, yo no sé muy bien de qué va, ahora lo plantearéis vosotros, pero es difícil de seguir por lo que están diciendo, ¿no? Hay conceptos científicos complicados, Espi, Jesús, que hay que manejar previamente si quieres tener todos los detalles de la obra. Poco a poco se va haciendo más compleja, más interesante y más original, ¿vale? A mí lo que me entusiasmó de esta serie, por lo menos de esta primera parte de la serie, es que plantean conceptos muy diferentes a lo que sería una serie estadounidense. Recordar que el autor de esta trilogía es Cixin Liu, es uno de los mejores autores de ciencia ficción actual, pero es verdad que la cosmovisión china, a la hora de plantear este tipo de problemáticas y de supuestas invasiones extraterrestres, lo hace de forma distinta a como lo haría pues un norteamericano, sea de Canadá o sea de Estados Unidos. De hecho, Cixin Liu, aparte que ha ganado prácticamente todos los grandes premios de ciencia ficción, ¿no? el Nebula, el Hugo, todos ellos, es también el autor de El planeta errante, que alguna vez Sergio lo ha comentado, ¿no? Cuando el planeta, bueno, cuando nuestro Sol se convierte en una enana roja y el planeta pues tiene que salir disparado, ¿cómo? Pues colocándole unos cuantos motores. O sea, tengo que decir que esa es la imaginación que tiene Cixin Liu a la hora de plantear este tipo de retos. Que por cierto también hay serie del planeta errante. Y hay serie además, está aparte de gratuita película, también en YouTube, claro. para ver. Entonces es curioso, ¿no? Porque ahí se plantean, además él es ingeniero, en fin, tiene conocimientos científicos, un poco le pasa como a Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, ¿vale? O sea, es gente que trabaja la ciencia ficción, pero con una base científica bastante sólida. Entonces se va haciendo cada vez más compleja, porque son 8 capítulos y cada capítulo al principio parece que no tiene demasiada trascendencia porque empieza, como bien acabas de comentar, Fran, pues en la revolución china, ¿no? De Mao Zedong, en fin, donde a esta mujer la meten en un campo de concentración, ha matado a su padre. En principio parece que todo tiene que ver pues con una secuencia política y con el fanatismo que imperaba en China en aquella época. A ella le están obligando a negar y a su padre le ejecutan por eso todos los principios científicos que defiende. Empieza de una forma, pues eso, muy fuerte además, porque matan allí directamente a su padre y además pues como toda una secta aclamando, ¿no?, esa muerte porque está fuera de los principios revolucionarios de Mao Zedong en aquel momento. Entonces ella como científica, pues eso, al final la instalan en un campo de concentración donde gracias a sus conocimientos salva la vida y ahí es donde están practicando una especie de SETI pero a la China, ¿no?, en los años 60, es decir, una especie de proyecto para comunicarse con inteligencias extraterrestres. Entonces ella, gracias a esos conocimientos, pues entra en conexión con todo eso y claro, y hay un momento en el que esa comunicación parece que es factible. Y aquí es uno de los puntos que me parece que son importantes destacar, ya te digo. Y esto además se plantea en los primeros capítulos. Y es que esa comunicación existe, ella dirige las antenas, además utilizando el sol como amplificador de las ondas de radio para que lleguen con mucha más velocidad. Claro, ella descubre ese efecto. Eso es uno de los aportes científicos que hace, que cuando dirige su señal hacia el sol, actúa como amplificador. Cosa que los propios investigadores superiores a ella le niegan que lo haga, pero de repente coge y lo comprueba. Eso es. Y aquí viene un poco el quid de la cuestión. Si queréis nos detallamos, nos paramos un segundito para ver si hay buena ciencia o mala ciencia. Vale, eso funciona, ¿no? Lo tenía apuntado. Con la tecnología actual no, pero no se descarta que se pudiera realizar un amplificador de ese estilo apuntando a un cuerpo celeste, en este caso al más grande que tenemos, cercano, que es el Sol. Porque claro, habría un problema... Y es que el Sol absorbería en principio como una esponja aquellas emisiones que tú le lanzaras, ¿no? Pero si tuviéramos algún tipo de señal de otro tipo, alguna onda de radio más de ámbito superior, sí que podría ser factible ese efecto rebote, ese efecto amplificación por parte del Sol. Entonces, no es mala ciencia, es ciencia no viable hoy en día. Es ciencia ficción. Ciencia ficción. Claro. Pero no es imposible, o sea, no entra dentro de lo imposible. Entra dentro de los límites de la ciencia posibles, solo de los que no estarían actualmente vigentes. El caso es que al final sí que recibe una comunicación. Aquí yo ya me estoy comiendo spoiler. Claro, sí que recibe esa comunicación. Entonces ella tiene que decidir si contesta o no contesta a esa llamada.
de alguna forma. Es como tú conectas con un teléfono, ¿no? Hacia el espacio infinito, claro. Y el que te está contestando sabes que no es humano, es de alguna galaxia cercana o lejana. Apunta a Alpha Centauri, ¿no? O sea, sí, exactamente. Sí, porque siempre hablan de 4 años luz. Entonces, si habla de 4 años luz, ya sabéis que Alpha Centauri está a 4,2 años luz, por lo tanto sería, en principio, el sistema, o por lo menos el sistema estelar con sus sistemas planetarios más cercanos al planeta Tierra. De hecho, allí ya se han descubierto exoplanetas, y uno de ellos, de los que se ha descubierto recientemente, tiene las condiciones de habitabilidad, es decir, que coincide con todos los parámetros para que sea viable una vida humana. Bueno, entonces ella, cuando ya recibe ese mensaje, es un mensaje que está diciendo como, ojo, si me contestáis, hay peligro, puede ser que vayamos allí. Y entonces ella, imagínate dentro del contexto, que eso es muy importante, por eso se refleja que ella está muy desencantada. Esto lo he visto, le dicen, no respondas. Claro, no exacto, ¿ves cómo lo has visto? Pero ¿por qué yo soy pacifista, pero la gente de aquí... Claro, pero ¿en qué contexto se mueve ella? La han matado a su padre, a ella la está recriminando por sus ideas, ve que es una sociedad fanatizada la que hay en China en aquella época, dice, el mundo es un desastre, prefiero que venga alguien y que ponga... Y a partir de ahí... Empieza cuando hace esa llamada, es decir, hace como, vale, venir para acá, no hay problema, es cuando ahí se da un giro muy interesante para mí a la serie, porque desde ese momento es como que tiene la puerta abierta, han dado luz verde, y ahí es cuando ya empiezan a surgir una serie de juegos virtuales donde los protagonistas entran en un mundo paralelo, en un mundo como muy real, ¿sabes? Con una especie de casco ergonómico. Empiezan a pasar cosas. Y empiezan a pasar cosas. Vamos a detenernos un segundo aquí. Vamos a detenernos un segundo aquí. Vamos por partes. Es que hay muchas cosas y muchas que hay que cortar. Vamos a empezar por el principio. A ver, ¿vosotros responderíais a esa llamada de auxilio por parte de seres y de otros planetas? Si yo estuviera en la situación de la protagonista, sí, porque ella ya considera que la vida no tiene ningún tipo de sentido y que el mundo es un desastre. Entonces, cualquier cosa que venga desde su punto de vista siempre será mejor. Pero filosóficamente estás autorizado a responder por toda la humanidad. Es que ella no lo sabe hasta ese momento. Si a ver, es que la muerte de su padre es la clave de todo. Claro, es la clave. O sea, ese comienzo ella está de muy la serie, resentida. Sí. Claro. Y cuando lo ve a la gente lo entiende, porque claro, es una muerte horrorosa, su padre es físico, le obligan a negar la teoría de la relatividad delante de todo el mundo, le apalizan y le matan públicamente, entonces ella lo ve desde el público. Y aquí hay que hacer otro pequeño apunte, y es una serie china. Pone como los malos, por así decirlo, o al menos los malos de esa parte, a los propios chinos. Es decir, no tienen miedo de hacer autocrítica ahí. En ese aspecto, los chinos hacen autocrítica. Que si contestaría o sea, la pregunta de Sergio, no, evidentemente. Es que se lo está diciendo claramente el amigo extraterrestre del otro lado. No dice, responde. mira, yo soy pacifista. Le dices que soy pacifista, pero la gente de aquí no lo es. O sea, si contestáis, se va a liar. Entonces está claro, te lo están diciendo. ¿Cómo vas a contestar a esa llamada, no? No, pero no lo dice de una forma tan clara. Bueno, más o menos. Deja como una amenaza velada, pero claro, que la situación que ya está, pues evidentemente dice, venga, porque dice, peor de la situación en la que yo estoy viviendo no va a ser, porque además en cualquier momento la pueden asesinar por cualquier tontería, ¿no? Y de hecho la delatan y la traicionan sus mejores amigos. Entonces lo que no sabe es que está haciendo una llamada a los Santi, que es como así se llaman, ¿no? Estos extraterrestres, y a partir de ahí, como bien decís, se va liando, ¿no? Poco a poco se va contactando con otras personas, van dejando este tipo de juego, entre comillas lo de juego audiovisual. Espera, no te vayas. Vale. Jesús, claro. ¿Tú responderías a esa llamada? ¿Cogerías ese teléfono? Sí, yo te he dicho que sí, en la situación que estaba esta mujer. Digo, en esa situación. Ahora, si la recibo ahora, en mi situación, posiblemente no. ¿Entiendes? Yo estoy hablando del contexto de la película. ¿Justificáis que una persona que está altamente resentida y considera que el mundo es una mierda, diga, pues igual para todo el mundo? No. Yo, desde luego que no. O sea, ella es una... O sea, lo que pasa es que, claro, hay que entender su situación. Pero que ya no sabe que va a haber una invasión en ese momento. Cuidado. No lo sabe hasta ese momento. Sí, yo estoy con Alberto. Yo creo que a ella le dejan claro que no son ninguna hermanitas de la caridad. Que pacífico no va a ser la cosa. Bueno, yo tengo que preguntar... El tipo se lo dice. Yo os tengo que preguntar... Todo esto estamos hablando... Un segundo. Sí. Todo esto estamos en los años 60. Sí. Porque luego esto avanza en el futuro y llegamos a Sí, hay dos líneas temporales, efectivamente, los años 60 y la línea contemporánea. Pero aquí tengo que preguntar, yo lo he buscado en internet, he ido a una publicación de referencia reconocida internacionalmente como es Wikipedia, he buscado el problema de los tres cuerpos y me ha salido el concepto
científico que hay detrás del nombre de esta serie. Sergio, no he entendido ni papa de lo que he leído. Cero. ¿Tú serías capaz de explicárnoslo? Es normal que no entiendas porque es un concepto matemático complejo. Yo, siendo una persona de letras puras, de latín y griego, me va a costar también mucho. Pero básicamente el problema matemático del concepto de los tres cuerpos, o de este problema de los tres cuerpos, es determinar el movimiento de tres objetos celestes, dadas unas posiciones y velocidades iniciales, una proyección a futuro de dónde se van a encontrar. Con dos cuerpos, con dos variables, dos parámetros, sí que es mucho más sencillo, pero la interacción entre los tres hace que sea inviable porque no son matemáticas lineales. Entonces, a día de hoy, desde Newton y desde el principio matemática, que es donde se postula este problema, no hemos sido capaces de resolver esta problemática, que tiene un trasfondo en la serie, ya que los Santí, estos extraterrestres que vienen huyendo de su planeta natal, que es un sistema trinario que sufre del problema de los tres cuerpos. Y por eso, bueno, pues como luego veremos, intentan acudir a la ayuda de las mejores mentes científicas terrestres para intentar solventar, que se les den una mano en esa problemática. Pero bueno, en todo caso, vienen hacia nosotros huyendo de esa problemática. Sí, y aquí básicamente es que cuando dos cuerpos están interactuando en el espacio, tienen órbitas lógicas y normales, pero cuando se introduce un tercer elemento se vuelve caótico. Exacto. Entonces las órbitas se vuelven caóticas y ya no se puede saber realmente qué va a pasar. Se vuelve un sistema caótico. Parece ser que no es un sistema irresoluble a futuro, es un sistema irresoluble presente. Es decir, que nosotros no somos capaces todavía de solventarlo, pero parece ser que en principio a futuro sí se debería poder solventar, porque no hay una violación de la ley de las matemáticas en ese aspecto. Tiene que tener una lógica. Cuando habláis de tres astros, por saber de qué estáis hablando, podríamos poner como ejemplo el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Eso lo tenemos muy bien calculado. No, porque eso sabemos que tienen unas condiciones determinadas muy, muy estudiadas. Serían y porque la Tierra y la Luna actúa como un solo cuerpo. O sea, la Tierra y la Luna actúan como un cuerpo. Pues no es un tercer cuerpo. La Tierra, Marte y el Sol. Algo que tenga, o tiene que ser algo hipotético. Tienen que tener las gravedades de los cuerpos tienen que realmente tener una afectación real entre los tres cuerpos. O sea, Marte está muy lejos y la afectación que tiene sobre la Tierra es muy pequeña. Ya. Venus está muy lejos, o sea, en distancias astronómicas. Y no afecta realmente su gravedad sobre la nuestra de una manera efectiva. O sea, que sí podría ser el caso de un sistema con tres soles que entre sí tengan más o menos el mismo tamaño. Ese es el ejemplo que siempre ponen científico para explicar este problema. Un sistema trinario, con tres soles de diferentes volúmenes. El movimiento de los planetas que los rodean se vuelve caótico. Y se vuelve caótico. Que es imposible de predecir y de saber qué va a pasar. No se sabe. No puedes seguir cómo esas órbitas van a seguir. O sea, ahora nuestras órbitas de nuestro sistema solar son estables, con lo sabemos. Cual duran tanto. Claro. Tenemos los días, las noches, tenemos claro. las estaciones. Sí. Claro, eso es. Y allí no. Oye, pues allí no. Pues creo que lo he entendido. Claro, no era tan difícil. Vale. Pues en Wikipedia está mal escrito, perdona que te diga. Bueno, es que en Wikipedia pues era mucho más complejo. Claro. Esto es la versión para niños de 5 años. Claro, tío. Por eso lo he entendido, vale. Y entonces esta gente viene huyendo de que no tienen ni días, ni meses, ni estaciones, ni nada. Claro, vienen huyendo, pero aquí también se introduce, que es muy interesante en la serie, la problemática, la teoría del bosque oscuro, ¿vale? La teoría del bosque oscuro, que además así se llama la segunda novela de la trilogía, El bosque oscuro. Lo que viene a decir es, que ya lo dijo en su momento Stephen Hawking, e incluso Elon Musk también lo dijeron, es estate calladito, ¿sabes? En la medida de lo posible no hagas ruido, porque no sabemos las intenciones que tienen el resto de las civilizaciones que puedan estar esparcidas por la galaxia, y no tenemos, lo que menos debemos presuponer es que tienen buenas intenciones. Entonces, bueno, pues esta teoría del bosque oscuro lo que viene a decir sería una parábola, una metáfora de un cazador en un bosque oscuro que sabe que hay otros cazadores también. No hay luz y no puede escuchar a mucha distancia. Entonces tiene que ir con especial cuidado de no hacer ruido para que no le detecten. Y si él detecta a alguien, como sabe o presupone que el resto de los cazadores tienen también instinto asesino, lo que debe hacer es eliminarlo para garantizar su supervivencia. Es decir, primero, no llamar la atención, y segundo, si localizas a alguien parecido a ti, ante la duda lo matas. Porque no sabes si te va a matar a ti.
Entonces, Bueno, en este caso hay una variante también. Estamos corriendo mucho porque todavía, o sea, Claro, lo de los estamos ahí santitos, corriendo, esto pero no se Digo, sabe todavía. La variante, realmente. que es lo que decía Stephen Hawking, es decir, sabiendo por nuestra experiencia y por nuestra historia, la historia de la humanidad, que cuando una cultura, una civilización mayor, tecnológica, invade a un pueblo de inferioridad a nivel tecnológico, lo lógico es que acabe siendo subyugado o siendo pues, súbditos o esclavos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una civilización más inteligente que la nuestra y presuponemos que así es y son capaces de llegar a la Tierra, ¿vale? Porque eso quiere decir que tiene una tecnología donde pues viajen a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y cosas similares, quiere decir que los que van a llegar aquí nos van a considerar seres inferiores, a lo mejor nos consideran insectos y por lo tanto tienen la tentación de o eliminarnos o convertirnos en esclavos. bueno, es que Y aquí por ahí va un poco no dejan lugar a duda también, ¿no? Porque ellos ya directamente nos acusan. Un segundo que estamos corriendo mucho, que es del último capítulo de la serie. O sea, ojo. No, no, A ver, estamos bueno, dejando claves, vamos, estamos dejando claro, pequeñas claves. Empezamos por el principio. Ellos ya con a la primera científica que tiene contacto, Yu Yejian creo que se llama, ya le dejan claro que mejor que no acuda a esa llamada, mejor que no reciba esa llamada porque, como bien ha dicho Espi, el interlocutor es pacifista, pero el resto no. Entonces ya deja bien a las claras que no es una civilización que venga de buen rollito, en principio, ¿no? Y además por sus actuaciones durante la serie lo vamos viendo, que no tienen precisamente un afán muy pacifista. Con lo cual, bueno, pues ahí se introduce esa... Pero también van buscando ayuda a los mejores. Iba a decir, sí. Claro, o sea, que te quiero decir que no vienen solo Pero es con una un- ayuda egoísta. Ya, pero con un aspecto depredador no vienen. O sea, están buscando a las mejores mentes, las mentes más brillantes a nivel científico, para que les resuelva su problema, porque su planeta se están muriendo. todo esto sucede en los años 60 y cuando llegamos a la actualidad empieza a pasar lo que ha contado Fran. Empiezan a morir científicos que se suicidan de maneras muy extrañas y hay un grupo de 5 científicos que son los 5 de Oxford, que son amigos y que cada uno es un científico especialista, son todos físicos, pero bueno, especialistas en diferentes cosas, y a una de ellas le sucede lo de la cuenta. Ve una cuenta atrás, pero solo la ve ella. La ve, tiene delante de la visión una cuenta atrás todo el rato y está acojonada. Entonces reparten de repente unos cascos de realidad virtual. Esto no sé si lo has visto, Fran. Sí, he visto que una de las científicas de Oxford se suicida y descubren en su casa que tiene uno de esos cascos misteriosos sin marca de realidad virtual que te sumergen en un videojuego donde pues tienes que ir avanzando. Bueno, un videojuego hiperrealista. Que, Un videojuego por cierto, se donde- suicida la doctora Vera Ye, se suicida tirándose a un tanque Cherenkov, que es el tanque donde se identifican que son detectores de partículas, ¿no? De cruceros de neutrinos y de partículas. O sea, ahí hay ciencia, buena ciencia, dentro de la serie. que es la hija Correcto. Sí. de la científica astrónoma de los 60, Que ha llegado a la que ha realidad sufrido la muerte de su padre, etc., que recibe el mensaje. Ujú. Vale, entonces, Es- llegamos eso a en ese el casco. capítulo 2 ya se sabe, sí. A ese casco de hiperrealidad virtual, porque no es realidad virtual, no se diferencia de la realidad. Ujú. Sienten, huelen, tocan, sufren y están en un videojuego, aparentemente, que va por niveles en el que pues, se les plantean enigmas a resolver. Ujú. Enigmas para salvar a la humanidad del planeta al que han llegado. Bueno, Entonces, ellos y para resolver el problema de los tres ellos cuerpos. todavía no saben que donde están son un agente extraterrestre. Están en un videojuego con un casco de realidad virtual muy, muy potente que les plantean enigmas científicos, realmente. Les plantean enigmas científicos de una civilización que está en ese juego que tienen que salvar porque pasan cosas. Porque les pasan cosas. Ahí es donde les explican que es un sistema trisolar y que tienen que resolver ese problema porque no pueden avanzar en su civilización, porque cada ciertos miles de años sucede una hecatombe y se mueren todos. Hay eras estables e inestables. Eso es. Eso sí lo he visto. ¿Ves? Ya me acuerdo de cosas. Bien, bien, bien. ¿Lo queréis dejar aquí para no contar el final o queréis comentar algo más y hablamos luego de otras películas? Bueno, yo quería hacer algún comentario al respecto de... Pero que no vamos a contar el final de la serie. Eso ya, hombre, no sé lo que queráis. Si queréis hacerle No, spoiler, el final de la serie no podríamos contar, en todo caso, hasta donde podíamos llegar es al Pero final de esta primera Sergio, parte. Sergio, que esto lo dice porque como no lo ha visto, Claro, no lo digo, quiere pues, saber. pero lo que O sea, queráis. Dejad a se vuestro está tiempo. cubriendo aquí. Pues debe ser que le estaba gustando lo que le estamos si nos contando. metemos en para harina, nos poderlo. metemos ya. Sí. Yo iría hasta el final. ya está. Pues Bueno, Pues yo venga, quiero sí. dejar algún comentario al respecto de
cómo trata la ciencia, cómo es tratada la ciencia en esta serie, ¿vale? Hay que decir que ha tenido bastantes consejeros científicos. Hay que decir que, por supuesto, es una ciencia ficción hardcore y dura, que, bueno, pues no deja de ser, hay que tener fe en esa ciencia un poco, pero en general está bien tratada. Por ejemplo, los cascos de realidad virtual estos que decimos son muy avanzados, pero no dejan de ser inviables. O sea, no son inviables en un futuro a medio plazo, porque, bueno, ya estamos viendo los avances que está teniendo la realidad virtual. El ejemplo más claro y más paradigmático es el Apple Vision Pro. Y ahí lo que habría que introducir, claro, tendría que haber algún tipo de interacción con el cerebro. El casco que sale en la serie no tiene cables, no tiene pantallas, no tiene nada. Con lo cual se deduce que directamente está interactuando de algún modo con el cerebro. Y el logo de Apple. No tiene nada. Eso es. Es muy fino, eso sí, es muy chulo, parece una joya. Pero en un futuro relativamente cercano, y cuando digo relativamente cercano, a lo mejor son 50 años, sí que creo que podríamos tener un dispositivo que interactuase directamente con nuestro cerebro. Y al final, como también dijeron en Matrix, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que ves, lo que sientes, lo que hueles. Si la interacción mediante ondas con el cerebro o mediante un implante como el Neuralink podría ser, te hace sentir esa realidad alternativa, esa realidad paralela, pues no me parece imposible llegar a ese punto de sofisticación. Si bien es cierto que, bueno, pues como digo, todavía estamos un poco lejos. Luego hay otros ejemplos en la serie que me parece también dignos de mención. Por ejemplo, las nanofibras. Las nanofibras que creo que salen en el capítulo ya 1, ¿no? En el primer capítulo se ve es de la científica que ve esa cuenta atrás. Sí. Ella es la que está investigando la nanofibra. Ha inventado unas nanofibras, hace la prueba. En el momento en el que hace la prueba ya está viendo la cuenta atrás y lo que le exigen para que deje de verla es que cierre su empresa, que no avance con su conocimiento científico si no quiere acabar suicidándose. Claro, porque ya los Santi están preparándose un poquito el terreno para cuando vengan que no haya mucha resistencia. Entonces, en ese aspecto, podemos decir, las nanofibras, ¿hay ciencia o no hay ciencia? Sí que la hay. Podrían ser nanofibras basadas en grafeno, que tendrían una anchura de un solo átomo de carbono y que serían muy fuertes, ¿no? Que serían también flexibles. Entonces, quiero recordar que en el episodio 1, yo es que esto lo vi hace ya un par de meses, pero según salió, en el episodio 1... creo que cortan un bloque de diamante, ¿no? Diamante sintético o algo así para mostrar la fortaleza que tiene. Y luego, no sé si es en el 5, pues tienen otro tipo de uso un poquito más agresivo. Bueno, me lo estoy imaginando, madre mía. Es una de las escenas más espectaculares de toda la serie, ¿eh? Sin duda, sí. Claro, sin duda, o sea, esto va progresando ese juego, se van integrando más científicos y según van avanzando en el juego, van descubriendo el secreto. El secreto es que es una civilización extraterrestre. No, sí, ya me he comido el spoilerazo, he pensado en la chica. Y es una civilización extraterrestre. Sí, los anti está claro que son extraterrestres. Y tienen toda la intención de venir a nuestro planeta, porque como no consiguen resolver y saben que es irresoluble el problema de su civilización, tienen que buscar otro mundo y están construyendo una flota estelar desde hace un montón de años y vienen para acá. Y además pueden viajar al 10% de la velocidad de la luz. Que no está o sea, que van a tardar 400 años en llegar. Que eso me parece también muy interesante, ¿no? El concepto de saber que vienen, no poder hacer nada, pero tener a la vez tiempo. Y se introduce también una cuestión filosófica muy interesante en la serie que es, ¿y a mí qué más me da? Si yo en 400 años voy a estar muerto, ¿no? O sea, aquellas personas que son nihilistas y dicen, pues a mí me da igual, si 400 años todos calvos, ¿no? Como dice el otro. Es muy curioso cómo en la serie se dividen los seres humanos. Están los que a mí me la bufa, que vengan, que voy a estar muerto. Están los que quieren colaborar con los extraterrestres porque el mundo es una puta mierda y dicen, pues que vengan estos y lo arreglen. Y la gente que va a resistir. Se dividen en esas tres categorías de personas, los seres humanos en la Tierra. Es muy curioso. No, y se da un hecho que sin duda sería real si algo parecido ocurriera, y es que se crean sectas platillistas. En este caso hay una secta ufológica directamente controlada por los Santi, por estos seres, y esa secta humana, evidentemente, están ahí, son como los elegidos, los que tienen la información privilegiada, los que de alguna forma están como preparando una quinta columna para cuando ellos lleguen. Entonces, primero, eso, la creación de sectas ufológicas ahí queda muy bien reflejado. Segundo, ¿por qué esa preocupación si van a llegar dentro de 400 años? Porque ellos saben que la civilización terrestre
empezó de una forma muy lenta. Ellos dicen, bueno, vamos a suponer que el Homo sapiens tenga pues eso, una antigüedad de 150.000 años y tal. Durante prácticamente 100.000 años el Homo sapiens no hizo nada, luego empezó a salir ya de África, luego empezó a pintar en las cuevas rupestres, pero poco a poco ese acortamiento de tiempo es exponencial en cuanto a su desarrollo tecnológico y a su desarrollo evolutivo y también de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a 400 años posiblemente ya sí que hayamos conseguido una tecnología que podamos neutralizarles. Entonces, para que eso no ocurra, porque sabe que nosotros avanzamos muy rápidamente, tienen que hacer algo dentro de esa quinta columna que ya han creado en la Tierra y aparte, bueno, los sofones, que ahora lo comentaremos, tienen que crear algo para que nosotros no paralicemos esa tecnología. Es decir, que cuando ellos lleguen, nosotros no tengamos posibilidad de defensa contra ellos. Entonces eso es un planteamiento filosófico muy interesante. Lo que están haciendo es socavar la ley del retorno acelerado. Es decir, intentar que la exponencialidad del crecimiento del conocimiento científico sea minado. ¿Cómo lo hacemos? Pues quitándonos de en medio las mentes pensantes más interesantes. Claro, entonces, se van a cargar a nuestros mejores científicos y además están invalidando resultados, por ejemplo, interactuando de una manera que vamos a comentar al final, que para mí que es ¿Vas a hacer el spoiler final del todo? No. O sea, por ejemplo, el acelerador de partículas están interactuando con él de manera que da resultados que no entienden nuestros científicos. O sea, les están volviendo locos. Están saboteando nuestros mejores Están saboteando mentes. nuestra ciencia. De tal modo que nosotros no podamos avanzar para tener una respuesta buena que darles cuando ellos lleguen, una respuesta que invalide su tecnología, porque ellos son conscientes de que ellos no van a tener esa evolución cognitiva en esos 400 años y nosotros, si lo tuviéramos, sí que podríamos contrarrestar esa invasión. Entonces, es otro concepto muy interesante. Esta gente tiene una característica peculiar. O sea, ellos se comunican a través de un medio... con estos quinta columnistas que ha comentado Jesús, y tienen una particularidad que no entienden la mentira. Ellos no mienten. Entonces, cuando se dan cuenta de que los seres humanos mienten, dicen, ¿cómo? O sea, no entienden el concepto de la mentira. Se enfadan un poco. Pero dicen, por eso hay un aspecto... Con vosotros no podemos convivir. Claro, por eso hay un aspecto así que vamos a tener que eliminar. Porque en un principio, tal como hemos comentado, parece que ya vienen con la clara idea de invadirnos, pero siguiendo un poco el desarrollo de estos capítulos, al principio parece que no. O sea, lo que vienen es con la idea de colaborar con nosotros, sobre todo con esas mentes científicas, solo cuando se dan cuenta de que el ser humano miente y por lo tanto no se pueden fiar de la humanidad, es cuando cambian un poco el chip. Dice, bueno, pues entonces a esta gente hay que eliminarles. Y eliminando a los propios sectarios, ¿no? A los que ya formaban parte de esa secta, que es donde ocurre este capítulo tan espectacular, ¿no? Entonces, sí, pero acuérdate que Nube también venían de buen rollo y luego no era tan buen rollo. Sí, claro, pero que me refiero, si os dais cuenta, para mí hay una pequeña paradoja o contradicción. O sea, no tienen una intención bélica desde un primer momento. Poco a poco se va dando cuenta cómo es la humanidad y van cambiando sus planes. Y a partir de ahí es cuando aparece... Yo ahí no estoy de acuerdo, Jesús, porque en el videojuego en el que están, realmente es un reflejo de cómo son ellos. Y si te das cuenta, en ese videojuego siempre hay un dictador. Sí. Ese emperador que sale es un dictador. Es el que ordena todo. Hay un dictador en ese planeta. O lo que sea. Claro, sí. Es una especie de jerarquía que la tienen como muy estructurada, muy piramidal, eso está claro. Pero que sus intenciones es como que van cambiando porque poco a poco es cuando llega un momento cuando se descubre, ¿no? Y el líder de la secta es el que sufre las consecuencias. Yo cuando vayáis a hacer el spoilerazo final, avisadme que me quito el... Sí, todavía falta el final. Vale, por favor. O sea, que mentís y tal. Bueno, sí, es que a veces tenemos que mentir, tenemos que ocultar la verdad entonces... Y justo es cuando se van produciendo esos cambios, vamos a llamarle emocionales y psicológicos por parte de los Santi, y es cuando en todos los carteles luminosos propagandísticos, en este caso de Estados Unidos y me imagino que de China también, aparece una frase en inglés donde dice sois insectos. Y ahí es cuando se va liando parda. Pero bueno, todo eso es por una interacción que tienen con un líder de la secta, porque hablan mucho con él, entonces ellos son un poco como niños, o sea, les está hablando y son un poco como niños, les va explicando tal, y en un momento dado... los enemigos de los quinta columnistas, por la gente que va a defender la Tierra, los llama peste, los llama insectos. Son como una peste, son como insectos. Y esta gente, los extraterrestres, no
No entienden, pero ¿cómo una peste? ¿Cómo? No, sí, se lo explica un poco, entonces ahí es donde les explica el concepto de la mentira, es cuando se lía. Claro, pues digo que ahí es cuando cambian el carácter. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, que durante todo este desarrollo, tú dices, pero ¿cómo esta gente puede hablar con nosotros? ¿Cómo sabe si están a 4 millones de años luz? Y es donde entra un concepto que es el que a mí me revienta muchísimo la cabeza, que es el sofón. El sofón. El sofón. El sofón. Sí. Que no el sifón, que no el sifón. El sofón. ¿Eso qué es? Aquí que nos lo explique Sergio. A ver. Bueno, el sofón, sin duda alguna, es uno de los conceptos más interesantes que aparece en la serie y en el libro. Y voy a intentar explicarlo para los que no lo han visto. A ver, el sofón es un superordenador que, como esta Pero raza más bien dos, tiene- Más bien dos. Bueno, bien, son varios. Lo que sería cada sofón sería un superordenador. Como esta raza tiene capacidad ya para alterar algunas dimensiones, unas dimensiones extras que nosotros no conocemos, lo que hacen es ese superordenador, lo pliegan sobre sí mismo hasta el tamaño de un protón. Entonces queda un superordenador que tiene además consciencia y que puede moverse, como tiene una masa ínfima al ser un protón, lo pueden acelerar muchísimo más rápido de lo que ellos llegan, con lo cual lo pueden mandar a la Tierra como avanzadilla, por así decirlo, de lo que va a venir con esas naves dentro de 400 años, y les permite espiarnos, sabotearnos, ver todo y escuchar todo. Entonces, bueno, pues es como un superpoder que tienen en la Tierra, en el cual, pues con esta tecnología nos pueden sabotear tremendamente. O sea, construyen un ordenador del tamaño de un planeta. Entonces, ese ordenador lo reducen al tamaño de un protón. Sí. Lo pliegan hasta el tamaño de un protón. Tiran Sí. dos de esos ordenadores, nos los mandan a la Tierra. Y como eso tiene poquísima masa, pues llegan en años. ¿Vale? Lo que no Y están entiendo es aquí- por qué solo dos. Si tienes capacidad para hacer uno, se supone que tienes capacidad de hacer No, todos. porque no, ellos lo dicen en la serie. Dicen que no, o sea, que no tienen tanta capacidad de fabricar muchos. Entonces, han fabricado 2 pares, 2 y 2. Ellos tienen 2 y mandan 2. Y están entrelazados cuánticamente. Por eso tienen acceso en tiempo real a lo que ven y lo que oyen, claro. O sea, Sí. pueden ver a todos los seres de la Tierra, todo lo que pasa en la Tierra, ver, oír y interactuar con nosotros. Sí, controlan todos los aparatos Son Dios. tecnológicos, nos espían y sobre todo para eso, para parar nuestros avances tecnológicos. De hecho, esto que ha contado Jesús, de que empiezan a salir en todas las pantallas, en todos los móviles, en todas las teles de la Tierra, en todos sitios, sois insectos, va combinado con que de repente en el cielo de la Tierra se ve un ojo de Dios. Claro. Entonces, claro, todos acojonados, porque no se dan cuenta la gente de que, o sea, Es que es buena metáfora la del ojo. que estamos porque jodidos. Es el ojo O sea, que todo lo ve. Fíjate que eso que es una muy- gente que pueda hacer eso, no muy podemos simbólico. hacer absolutamente nada contra Claro. ellos. Y ahí entra otro concepto que nos va a desarrollar Sergio, que son los vallados. Espera, pero yo tengo una pregunta. Es que yo estaba buscando en internet y este concepto de sofón, ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto alguien lo...? Porque yo no he visto información en absoluto. tampoco, Yo no conocía creo que esa es una palabra, aportación propia de Yo no Cecil conocía la Liu. palabra, Yo yo. creo que es Pero me una parece de una las genialidad. genialidades y una de las genialidades Pero, que tiene. en el fondo es O sea, como- me parece que te salga de la cabeza ese concepto, me parece de ser un genio absoluto de poder imaginar eso. A mí me recordaba, si habéis leído el cuento del Aleph de Jorge Luis Borges, sí, me recordaba podría el tener punto Aleph. un paralelismo. Es un punto Sí. pequeñito en una biblioteca de Buenos Aires, pero que al final contiene todo. Y cuando digo contiene todo es que contiene todo el pasado, el presente, el futuro, y que ahí está todo recogido, hasta lo que creemos y no creemos, lo que pensamos y nunca podemos llegar a imaginar. Entonces era un concepto muy parecido a ese punto Aleph que lo contiene a la vez todo. Y cuando digo todo, puede contener nada. O sea, ese es un concepto que estalla la cabeza, ¿no? Te estalla las neuronas porque somos incapaces de comprenderlo sencillamente porque traspasa nuestras 3 dimensiones espaciales. Además, imagínate, como lo ven todo, lo oyen todo y saben todo lo que hacemos, todos los planes que estamos haciendo, o sea, se enteran, o sea, van por delante todo el rato de lo que se está haciendo. Sí, pero Por eso- tienen dos inconvenientes. El primero es que no pueden estar en todos los sitios a la vez. Y el segundo, que les cuesta mucho el concepto del engaño. Claro. Claro. Y el Entonces, pensamiento. esos son los dos o sea, inconvenientes. El pensamiento Sí, claro. humano No pueden nos puede mentir. controlar.
Claro. Y no pueden mentir. Entonces, ellos cascan todo. Cuando le preguntan en el videojuego a esta inteligencia artificial, que no se sabe si es una inteligencia artificial o qué coño es con la que están hablando, esta tía les casca todo. O sea, se lo dice todo. No, es que vamos a ir para allá, tenemos... Claro. O sea, todo lo que le preguntan dice la verdad. Nos vamos a comer con patatas, o sea, que era, dice la verdad, tampoco. Que por eso digo que ahí entra el concepto de vallados, que es otra palabra que yo creo que se inventa, ¿no? Cixi Liu, que también es interesante, pues decía que Sergio nos explicara un poco qué son los vallados para contrarrestar a los sofones. El plan de resistencia humana. Claro, exactamente. Es un concepto muy interesante, puesto que estos alienígenas pueden ver y oír todo en un momento determinado, en cualquier punto. La respuesta que da la humanidad es otorgar a 4 individuos el poder máximo de defensa de la Tierra con el concepto de vallados o wall fencers, que sería en inglés, que básicamente son gente que no puede hablar ni comunicar cuáles son sus intenciones para que no haya ninguna posibilidad de que estos extraterrestres puedan saber cuáles son los planes. Entonces, a 4 personas les dan el poder absoluto de que todo el mundo tiene que cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. No pueden preguntar. Si te dicen que tú te tires por la ventana, te tienes que tirar por la ventana. Porque ellos no pueden comunicar sus planes. Exactamente. Entonces, tienen el poder absoluto. Exactamente. Entonces, claro, también juegan en principio con esta paradoja de que un vallado puede mentir. Entonces podría ser que los sofones estén siguiendo las pistas de un vallado que a su vez está mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un concepto interesante. Parece ser que además es un concepto que viene de la meditación budista. Este concepto de vallado ya existía antiguamente en el budismo y eran aquellas personas que estaban ensimismados en sus propios pensamientos y que no tenían comunicación con el exterior. Entonces, bueno, pues Cixi Liu también toma del budismo ese concepto y lo trasplanta en su obra, que me parece pues también muy interesante, ¿no? Es algo como muy chulo el decir, bueno, pues si nos podéis ver y oír todo, lo que no podéis es estar dentro de nosotros. Vamos a contraatacar de este modo. Yo ahora mismo tengo ya un dolor de cabeza importante, y como estoy viendo que se acerca la batalla final entre los humanos y los extraterrestres... No. Era mucho escucha, todavía. Fran, 400 años. Era, mi plan es que cuando vayáis a hacer el spoilerazo me avisáis, yo me quito el volumen de los auriculares, seguís hablando, me hacéis un gesto y ya vuelvo cuando toque. No, escucha, que ya te lo has comido todo. Sí, ya no hay mucho más spoiler. Que hasta que hemos llegado. Es así. El spoiler es como hemos estado explicando, pues no decirte que era el spoiler, ese era el spoiler. O sea, que bueno, y hay un vallado al que se quiere encargar. ¡No sigas, Jesús! Y ahí lo dejo. No. Pues si ya me lo he comido, ya termínalo. Ya. Me ha asustado, me ha asustado. Si lo quieres que ya está. Si me lo he comido todo, ya termínalo. No, eso. O sea, que dentro de los 4 vallados hay uno, el que tiene cierto interés de quitarle de en medio. Entonces, ¿por qué a ese y no a los demás? Entonces, ¿por qué saben que ese es un vallado o por qué a lo mejor creen que tiene los planes más estratégicos precisamente para... Pues eso, permitir que no sepan nuestros planes o bien de defensa o bien de ataque, porque hay un plan, evidentemente, no solo para defenderlos cuando lleguen, sino un plan de ataque para que no lleguen. O sea, que es aparentemente el tipo más... O sea, es un tío listo, porque es uno de los 5 de Oxford, pero no es el más listo, ni el más preparado, ni tal. Tienes encima, José. Si además se droga, o sea, es que... Es el más inocentón, sí. El más inocentón, el más bueno. Claro, como yo aquí de los 4, que he confiado en mis compañeros para comerme lo justo de la serie y me lo he zampado con patatas hasta el final. Bueno, hay otro aspecto, y con esto un poco termino, ¿no? Que no tiene que ver, más. pero que me pareció muy interesante en la serie. Es que como tienen que desarrollar algún tipo de nave para entrar en contacto con las naves que están llegando, es decir, para que el contacto no sea en la Tierra, sino que sea en el espacio interestelar, están buscando el método para intentar que la velocidad sea el 1% de la velocidad de la luz. Es decir, que estamos hablando de 3.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues dan un planteamiento, desde mi punto de vista, bastante original, bastante sensato, cosa que a día de hoy no hemos podido llegar a esa velocidad. No, pero la fórmula que plantean sí que se había estudiado como método de propulsión alternativo por la NASA durante los años 60 y 70. Entonces, bueno, lo podemos contar, ¿no? Yo creo que sí, cuando hemos destripado la serie. O sea, Fran está ya tomándose un gelocatil. Sí. Bueno, la forma de alcanzar la máxima velocidad, según Cixi Liu en la obra, es mediante una serie de explosiones controladas de cabezas termonucleares que vayan acelerando que vayan acelerando la nave positivamente. Este tipo de concepto se estudió, como digo, creo que se llama Proyecto Orión,
y se estudió por parte de la NASA como posible fórmula de aumentar la velocidad exponencialmente de una nave. Creo recordar, si no recuerdo mal... Y que van a meter un fulano en la nave. Sí, o fulana. Sí. Si no recuerdo mal, en el último libro de Andy Weir, en el proyecto Hail Mary, también ocurre algo parecido. Hay una serie de detonaciones para acelerar la nave a una velocidad exponencial. Entonces es un concepto que ya se... Ponen 1000 bombas nucleares seguidas, una detrás de otra, pum, 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 que tienen que ir explotando secuencialmente. ¿Qué puede fallar, Espi? ¿Qué puede fallar? No, pero me parece, de verdad que es que la serie es para quitarse eso. El concepto bueno, sí. Alucinante. Fran, vuelve, regresa. Fran. ¿Podemos irnos ya? Que la idea original del programa era plantear los conceptos científicos de la serie, un poquito por encima el argumento, para que, si no lo habéis visto, pudierais ir con ciertas armas que os ayudasen a abordar el concepto del relato. Pero aquí mis compañeros, que sí saben mentir, pues como veis, me han zampado toda la serie hasta el final, me he comido el spoiler. Te hemos troleado. Ya, un poquito. Sí. Entera. Así que nada, ahora la veré. No estaba previsto, ¿eh? No estaba previsto. No estaba previsto que yo supiera, pero veo que voy a ser una inteligencia superior que vea la serie sabiendo, ya pudiendo adelantar el final, con lo cual causaré sensación y odio en el resto del público. Así que nada, Jesús Callejo, gracias por el favor, ¿eh? O sea, que decir, agradezco mucho esto. Ya, nos debes unas cuantas cañas por el troleo que te hemos hecho. Ya, es que encima tendré que pagarlas yo, Espinosa. Solo me faltaba lo siguiente, vamos. Ya. No, tío, o sea, realmente te hemos dejado el final abierto porque no te lo hemos contado lo que pasa. Claro, el final no te lo hemos contado. O sea, lo puedes ver porque no. Claro. Pero bueno, te va a decepcionar. Bueno, encima sigue. Sergio Cordero, todo esto que he sufrido es por un buen fin, ¿verdad? Dime que... Sí, todo esto tendrá una recompensa en otra vida. Por el karma nos recompensará por hacer el bien y destinar todos los importes recaudados por las escuchas de nuestros oyentes, aunque a muchos hayan dejado de escuchar al no querer ser troleados como tú y spoileados, y los importes van a ir destinados en esta fase de la temporada a ayudar a Médicos Sin Fronteras para que hagan un mundo mucho mejor. Muy bien, pues hablando de médicos, voy a ver si efectivamente me tomo algo para el dolor de cabeza que tengo ahora mismo, y en 7 días volvemos con un nuevo episodio, espero que sin spoilers, de Mindfacts. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Las respuestas a vuestras preguntas se volverán caóticas y absurdas. El universo continuará siendo un misterio para vosotros. En lugar de la verdad, os hemos dado milagros. Hemos envuelto vuestro mundo en ilusiones. Os hacemos ver lo que queremos que veáis. Estamos en todas partes, en cualquier parte, siempre observando, descubriendo vuestros secretos, destapando vuestras mentiras. Y os enseñaremos a volver a tener miedo.